Niños, muy buen día para cada uno de ustedes. Reciban el cordial saludo de la institución educativa Católica Santa María y un afectuoso saludo de mi parte. Mi nombre es Cecilia Nolasco y soy la docente que estará a cargo del área de comunicación en la institución. Muy bien, procederé entonces a indicarles que en la sesión de hoy desarrollaremos el curso de razonamiento verbal. En RV iniciaremos con el tema las palabras monosémicas y polisémicas con quinto año de secundaria. Correcto. Antes de iniciar con la explicación de la sesión presente, debemos recordar qué es una palabra. Una palabra es la unión coherente de vocales y consonantes, las cuales se presentan a través de las sílabas. Por tanto, si le pregunto a usted ¿qué es una palabra? Una palabra es la unión coherente de vocales y consonantes expresadas a través de las sílabas. No se olvide, en el alfabeto o abecedario tenemos 5 vocales y las demás letras se llaman consonantes. Iniciemos entonces con la sesión presente. En primer lugar, vamos a tener y a identificar qué es una palabra monosémica. Las palabras monosémicas van a ser aquellas que solo presentan un solo significado. Por ejemplo, debemos recordar nosotros el origen de las palabras. Mono significa uno, es una raíz griega que significa uno. Sémica proviene de sema, el cual puede significar un significado o una característica. Por tanto, monosémica viene a expresar un solo significado. ¿Qué van a ser entonces las palabras monosémicas? Aquellas que solo presentan un tipo de significado dentro del contexto gramatical. Ejemplo, si mencionamos la palabra apendicitis, se entiende en un solo contexto. Tiene un solo significado, una sola acepción. ¿Qué es apendicitis? Es la inflamación del apéndice. Tiene un solo significado, una sola característica que podemos comprender dentro del contexto gramatical. Rural, asimismo, presenta un solo significado. Relacionado con la vida en el campo. Si decimos de repente, la población rural de nuestro país se encuentra en una situación de ayuda constante. Por tanto, rural, palabra monosémica, porque nos transmite un solo significado. Astronomía, palabra monosémica, tiene un solo significado, el cual es ciencia que estudia los cuerpos celestes. ¿Qué es un cuerpo celeste? Un astro. Correcto. Siguiente ejemplo. Geología, ciencia que estudia la composición de la Tierra. Guíate por el significado de las palabras. Geo, raíz griega que significa tierra. Logía, significa estudio. Por tanto, ¿qué significará geología? Estudio de la Tierra y su composición. Siguiente ejemplo. Motocicleta, tiene una sola acepción. Palabra monosémica, que significa vehículo motorizado de 2 ruedas. Asimismo, tenemos a las palabras televisor, a la palabra jueves, que hace alusión a un día de la semana. Por tanto, no olvides, ¿qué es una palabra monosémica? Aquella que tiene una sola acepción, un solo significado dentro del contexto gramatical. De igual forma, vamos a tener a las palabras polisémicas. ¿Qué va a ser una palabra polisémica? Recuerda analizar el término, analizar la palabra. Poli significa varios. Sémica puede aludir a un conjunto de características. ¿Y qué es un conjunto de características? Una definición. Por tanto, las palabras polisémicas van a ser aquellas que presentan varios significados dentro del contexto gramatical. Y suelen usarse en la mayoría de casos dentro de nuestro castellano por economía lingüística, ya que existen demasiadas palabras en nuestro vocabulario y por ello, para ahorrar, se sugieren ciertas palabras y a cada una
se le otorga un significado dependiendo del contexto donde se use. Por ejemplo, vamos a observar a la palabra bomba. Bomba es una palabra polisémica porque tiene y presenta varios significados. En primera acepción, puede hacer referencia a un artefacto explosivo de gran alcance. Por ejemplo, si decimos, hace muchísimos años estalló una gran bomba en Hiroshima. Es decir, en esta acepción, bomba alude a un artefacto explosivo. Segundo significado, bomba puede aludir a un instrumento que sirve para impulsar el agua de un contenedor. Por ejemplo, si decimos, ayer se malogró la bomba dentro del tanque y por tanto el agua ya no fluye. Es decir, en una segunda circunstancia, bomba alude a un instrumento de fuerza que sirve para impulsar el agua. En una tercera indicación, bomba puede hacer referencia a una noticia de último minuto. Por ejemplo, si decimos, la bomba del día fue que el presidente Vizcarra anunció que esta cuarentena podría durar hasta el mes de diciembre. Es decir, noticia de último minuto, algo que genera una sorpresa. Proseguimos. Segundo ejemplo de palabra polisémica. Tenemos a la palabra cabo. ¿Qué significados puede tener cabo según el contexto donde se usa? En primer lugar, puede aludir a una expresión literal que nos señala posibilidad. Por ejemplo, si decimos, al fin y al cabo, que no me interesaba estar presente en tu cumpleaños. Es decir, es una forma literal de expresar un enunciado. Y de igual forma, cabo alude al escalafón militar por encima del soldado raso, es decir, al soldado que se encuentra en sus inicios. Si mencionamos tal vez, el teniente nombró al cabo Rodríguez como mano derecha de la inspección, es decir, cabo también alude al primer rango que tiene un soldado. Por tanto, no te olvides, palabra polisémica, aquella que tiene varios significados, pero estos son de acuerdo al contexto donde se usan.